con mucha bulla y muchas cosas, y el pueblo, y la gente brincando. No, usted tiene que sentarse con el oído y el corazón abierto a escuchar para que usted esté claro si lo que se le está enseñando es la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina. Pero ante todo, hermano, es interesante saber, amén, es interesante saber, gloria al nombre del Señor, que Dios es la fuente del conocimiento. Amén. La fuente de la sabiduría es Dios. Por eso, desde el inicio, Él ha dado instrucciones a los seres humanos. Le ha enseñado, ¿verdad?, para que los hombres aprendan de Él. Y nos basamos en ese aspecto sobre la doctrina. Doctrina es enseñanza, doctrina es instrucción o instrucciones. Bendito el nombre del Señor. Es bueno notar en la palabra de Dios que por medio de Moisés, Dios le dio las leyes al pueblo de Israel, para que por ella el pueblo se guiase, el pueblo se dirigiera, para que con ella el pueblo abriera el corazón, ¿verdad?, y permitiera que sea Dios por medio de su palabra quien guiara su vida, quien guiara, alabado sea el nombre del Señor, al pueblo en toda su trayectoria o en toda su vida. Ahora bien, las leyes, después de Moisés, Dios las siguió dando a través de hombres, ¿verdad?, de sacerdotes, el cual tenía las instrucciones de Dios de guiar y dirigir al pueblo conforme a su voluntad, o sea, a la voluntad de Dios. Amén. En las enseñanzas, en la ley de Dios, Dios estaba manifestando lo que Él quería, y no solo lo que Él quería, sino cómo Dios quería que el pueblo lo hiciera. A su nombre sea la gloria. Del corazón de Dios salían las instrucciones. Del corazón de Dios, Dios manifestaba su voluntad al pueblo. A su nombre sea la gloria. Pero hay algo interesante, y es que a medida de que el tiempo va pasando, las personas que tenían a su responsabilidad ministrar la palabra de Dios al pueblo, habían hecho de la ley, de la palabra de Dios, una propiedad de ellos, la cual a medida de que el tiempo pasaba, ellos entonces le ponían reglas a las instrucciones que Dios le había dado al pueblo. A su nombre sea la gloria. Ellos le ponían, le añadían normas, le añadían reglas, aleluya, a la palabra que Dios le había revelado, a la palabra que Dios le había encargado para que ellos obedecieran. A su nombre sea la gloria. Desde el principio, la intención de Dios con las instrucciones que le daba era para que el pueblo entendiera que era un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo único, un pueblo especial, diferente a todos los pueblos, aleluya, diferente a las demás naciones de la tierra. A su nombre sea la gloria. Y nosotros podemos ver que al pasar del tiempo, en las Sagradas Escrituras, tú puedes ver que entonces Josías hace una reforma, porque ya la ley o la palabra de Dios no se estaba aplicando tal y como Dios la había ordenado. No solo eso, en el tiempo de Samuel, amado, la ley de Dios o la palabra de Dios escaseaba, porque no se estaba dando el uso correcto a la palabra de Dios.
el tema que me toca tratar es perseveraban en la doctrina. Pero nosotros podemos ver cómo a medida que el tiempo va pasando, el pueblo, en vez de perseverar, entonces se va apartando de las directrices o las instrucciones de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces llegan los escribas, llegan los fariseos, bendito el nombre del Señor, que hacen de la ley de Dios propiedad de ellos. Ellos eran los que la escribían, ellos eran los que la interpretaban, pero lo hacían a su manera, conforme a sus propios conceptos, conforme a sus propios criterios. Por eso tú puedes ver entonces que en el Nuevo Testamento, donde queremos llegar, Jesús, donde se da un tema de comer sin lavarse las manos, en el capítulo 15 del libro de Mateo, Él les dice: este pueblo de labio me honra. ¿Por qué? Porque dejan de guardar los mandamientos de Dios para entonces darle más valor a sus tradiciones y a sus costumbres. A su nombre sea la gloria. El pueblo se fue. El pueblo no permaneció, aleluya, en las instrucciones que el Padre Celestial le había dado. Entonces, no sé si usted nota algo interesante acá, en este versículo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A su nombre sea la gloria. Mire, Dios había dicho en Joel capítulo 2 versículo 28 que en los últimos tiempos, en los postreros días, iba a derramar su espíritu sobre toda carne. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo de Dios está aquí? ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios está aquí? ¿Y usted sabe por qué el Espíritu de Dios está aquí? ¿Cuántos saben por qué el Espíritu de Dios está aquí? Porque la iglesia está aquí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso es interesante que la iglesia esté consciente que lo que pasó en el día de Pentecostés, en el tiempo de Jesús, ya no vuelve a pasar. Anda, dañó el pastor el mensaje. No. Eso pasó por una causa, eso pasó por un motivo. Se le dio el cumplimiento a una promesa. Amén. Por eso, en Pentecostés, que nosotros celebremos, no se va a manifestar el Espíritu Santo de Dios. No se va a derramar el Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, usted y yo debemos venir a Pentecostés con la mentalidad de que usted y yo traemos lo que ya se recibió. Amén. Cuando el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Y el producto de la llenura del Espíritu Santo, el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Y yo meditaba en este versículo, aunque se ve como que de Pentecostés a que perseveraban, porque está en el mismo capítulo 2, como que no pasó mucho tiempo. El tiempo corrió, porque si perseveraban era porque el tiempo había pasado. A su nombre sea la gloria. Y dice que ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles. Ahora bien, ¿por qué la doctrina de los apóstoles? Es porque la gente que recibieron la palabra de Dios para ministrarla, para enseñarla, para guiar al pueblo, aleluya, habían, ¿verdad que sí?, dejado de cumplir su rol, su visión, su llamado, aleluya, su oficio de ministrar la palabra de Dios tal y como Dios la había entregado al pueblo. Entonces Jesús escoge los 12 apóstoles, gloria al nombre del Señor, quienes se iban a encargar ahora. Por eso tú ves que en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 dice que el Señor constituyó a uno que apóstoles, a otro que profeta, a otro que evangelista, a otro que maestro y pastores, con la finalidad, aleluya, de perfeccionar a los santos. ¿Por medio de qué? De la instrucción de la palabra de Dios.
para que todos lleguemos al conocimiento de Cristo. A su nombre sea la gloria. Y podamos crecer de esa manera, sin la palabra de Dios adulterada. Yo quiero que usted sepa que si yo enseño mal la palabra de Dios, el responsable no es Dios. Amén. La palabra de Dios sigue siendo infalible. Amén. En la cual no hay error. Puede haber error de imprenta, puede haber error de interpretación, pero la palabra que salió del corazón de Dios sigue siendo la misma. Aleluya. Cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta de algo muy interesante. Me llevan el control de algo muy interesante. Me faltan 4 minutos. Mire, la doctrina que recibió Jesús, ¿de quién vino? ¿De quién vino? ¿De quién vino? ¿De quién vino? Alguien puede buscarse rapidito el Evangelio de Juan 7:16. Corra. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. De aquel que me envió. Él dijo varias veces, Jesucristo, que él vino a hacer la voluntad de ¿quién? ¿La voluntad de quién? De su Padre. Pero no solo eso, sino que también lo que Jesucristo recibió fue lo que le dio a los discípulos. Vamos a ver en el capítulo 15, ahí mismo, versículo 15. Vamos a ver. Ya no os llamaré siervos, Ajá. porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ajá. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué hizo Jesús? Lo que el Padre le dijo, las instrucciones que recibió de Dios, entonces la pasó ¿a quién? ¿La pasó a quién? Entonces es interesante saber que la primera iglesia perseveraba en la doctrina de ¿quién? ¿En la doctrina de quién? Aleluya. ¿Y la doctrina de los apóstoles de quién era? ¿De quién era? De Cristo. A su nombre sea la gloria. Por eso es importante nosotros mantener el cuidado, amados hermanos, sobre lo que enseñamos, sobre cómo instruimos al pueblo, qué la iglesia cree, en qué la iglesia está fundamentada. Amén. Es bueno tener esto claro, porque muchas veces tomamos un texto y yo le doy la forma conforme a mi criterio, conforme a mis conceptos, conforme a mis ideales, conforme a como yo creo que debe ser, y no puede ni debe ser así. Amén. Porque ese versículo, esa lectura, esa historia, ese acontecimiento, mi hermano Adrián, el que lo escribió por algo y para algo. Oh, mi alma alaba la gloria del Señor. Por eso tú puedes ver, aleluya, y hay que tener en cuenta esto, porque yo no puedo oscurecer una verdad, aleluya, por un ideal que yo tenga. Y yo enseñaba al pueblo ayer en la iglesia que hay cosas que están claras, instrucciones, enseñanzas en la Biblia, en las cuales debemos perseverar, pero la gente la tuerce. Y yo le decía a la iglesia, cuando Pedro dijo, o cuando Jesús dijo, mata y come, ¿a qué se refería? ¿A qué se refería Dios? Le estaba diciendo a Pedro que mate, en realidad era algo literal. Aleluya. O era algo figurado, o era una verdad, algo que Dios quería que Pedro aprenda y conozca, porque había un problema. Entonces, si no estudiamos y vemos la Biblia de esa manera, vamos a fundamentarnos en cosas que no son bíblicas y vamos a dejar la palabra de Dios a un lado. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles recibieron del Señor. Amén. Aleluya. El apóstol Pablo, hablando en Corintios de la Santa Cena, dice, porque yo recibí del Señor la noche que el Señor Jesucristo, amén, iba a ser, gloria al nombre del Señor, crucificado. Dice
que tomó pan, tomó la copa. O sea, le está diciendo, yo le estoy enseñando lo que yo recibí de Jesús. Entonces nosotros hoy no podemos pararnos por un púlpito a inventar, a decir cosas que la palabra de Dios no dice. Pero no solo eso, sino que la iglesia tiene que tener cuidado. Porque tú ves que la iglesia hoy día no deja ni que el predicador diga lo que tiene que decir. Pero los predicadores también hoy tienen problemas. Amén. Porque les gusta, amén, aleluya, predicar con mucha bulla y muchas cosas. Y el pueblo, y la gente brincando. No, usted tiene que sentarse con el oído y el corazón abierto a escuchar para que usted esté claro si lo que se le está enseñando es la palabra de Dios. Dios le bendiga. Hermano, bien.